Que el Señor les bendiga a todos. Es un privilegio poder estar juntos en esta noche y poder buscar al Señor a través de nuestra clase del catecismo que venimos haciéndola ya durante algunas semanas, diría ya meses. Y le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de seguir perseverando en esta enseñanza tan importante, que anhelo que pueda servir para guiar nuestra mente, nuestro corazón, pero también guiar a aquellos que aprenden de nosotros. El Señor es bueno al concedernos este privilegio, hermanos, y anhelo por la gracia de Dios que pueda seguir siendo de edificación para nuestros corazones el estudiar este catecismo bautista. Así que yo quiero invitarte a que, listos para empezar, vayamos a nuestro Señor en oración y le pidamos a Él que en su gracia infinita Él pueda dirigirnos, enseñarnos y golpear nuestras almas con el propósito de conocerle más y de poderle buscar más. Vamos a orar y les invito a que puedan inclinar su cabeza y cerrar sus ojos conmigo. Oremos. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Tu misericordia es para siempre y te alabamos, Señor. Gracias por este tiempo en el que nos concedes poder estudiar el catecismo. Venimos haciéndolo ya por algunas semanas y te pedimos que tú nos ayudes, nos enseñes, nos dirijas. Gracias por ser bueno. Gracias porque tú instruye nuestras almas y te pedimos, Señor, que hoy al considerar este tema tan importante como es el pecado, podamos considerarlo con mucha seriedad y podamos trabajar en nuestras propias mentes y nuestras propias almas lo que tiene que ver con esta doctrina terrible y al mismo tiempo tan real en nuestra vida. Los estragos los seguimos sintiendo el día de hoy y por eso te clamamos por ayuda, Señor. Gracias por este tiempo. Ayúdanos, sosténnos, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos el día de hoy continuando el estudio en la pregunta 18 a la 20. Eso es lo que vamos a considerar hoy, si el tiempo lo permite. Pero quisiera simplemente, antes de empezar considerando la pregunta 18, poder hablar un poquito del contexto. Hemos hablado de que este catecismo está dividido en dos partes. La primera tiene que ver con quién es Dios y lo que nosotros necesitamos conocer de Dios. Y la segunda tiene que ver con qué es lo que Dios demanda de nosotros. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Hemos estado mirando, después de ver quién es Dios, de hablar de la providencia, de hablar de su cuidado soberano de todas las cosas. Hemos visto que parte de esa providencia, porque Dios no hay nada que pueda escaparse de Él, parte de esa providencia ha permitido el pecado en los hombres. Ese pecado no es una casualidad, no es algo que simplemente se le escapó a Dios, es algo que Dios determinó en base a su plan perfecto y que como criaturas a veces es difícil conciliar. ¿Cómo puede ser que un Dios santo y sabio haya permitido la entrada del pecado? Sin embargo, todo tiene que ver con su sabiduría, con su plan, y nosotros podemos contemplarlo a través de su palabra. La semana pasada, después de considerar relacionado con la providencia de Dios, nosotros comenzamos a hablar del pecado. Y hablamos de cómo Dios hizo un pacto de obras con Adán, el cual Adán quebrantó porque no fue capaz de ser obediente a pesar de estar en una condición ideal y de estar condición ideal con respecto a las circunstancias, sino en su propia alma. Él no tenía ninguna inclinación al pecado, no tenía ninguna razón para poder desobedecer lo que Dios le decía. Sin embargo, haciendo libertad y uso de su libertad, decidió escoger aquello que iba en contra de lo que Dios había establecido. Por causa de eso, el pecado entra a los hombres y estudiamos en la pregunta final, la pregunta 17, ¿qué es el pecado? Y contestamos que el pecado es cualquier falta de conformidad o transgresión a la ley de Dios. Adán pecó, todos nosotros caímos en Adán, pero luego todos nosotros seguimos viviendo en pecado por causa de nuestro corazón. Y nosotros seguimos desobedeciendo y transgrediendo la ley de Dios. Y concluimos nuestra clase anterior diciendo que no hay una sola infracción que alguien pudiera decir, eso no es pecado. Porque el Dios Santísimo tiene una regla perfecta con la que Él mira y determina el cumplimiento absoluto de lo que Él demanda. No hay medios cumplimientos, no hay cumplimientos pequeños.
Dios lo determina y simplemente se debe hacer. La regla moral de Dios es perfecta. Por lo tanto, en esa regla moral, Él ha establecido lo que es correcto y nosotros por naturaleza escogemos lo que no es correcto. El día de hoy vamos a analizar las preguntas 18, 19 y 20 y quiero animarte a que puedas acompañarme y prestar muchísima atención a estas preguntas porque seguimos analizando este pecado inicial, el pecado de Adán y Eva y cómo ese pecado afecta o no la vida de los hombres. La pregunta 18 dice así: ¿cuál fue el pecado por el que nuestros primeros padres cayeron del estado en el que fueron creados? ¿Cuál fue el pecado por el que nuestros primeros padres cayeron del estado en el que fueron creados? Y la respuesta del catecismo es esta: el pecado por el que nuestros primeros padres cayeron del estado en el que fueron creados fue que comieron del fruto prohibido. Fue que comieron del fruto prohibido. Analicemos a profundidad esta respuesta sencilla que nos regresa ya al jardín del Edén, a los primeros días después de que Dios haya creado todo. Encontramos la escena que tú la conoces bien, al igual que yo, en donde está Eva, está la serpiente y está Adán, y cómo el pecado entra a los hombres por causa de esta desobediencia inicial. Primera pregunta que trata de describir esta pregunta y respuesta. ¿Pecaron nuestros primeros padres? Sí, nuestros primeros padres pecaron. Isaías 43, 27 dice: tu primer padre pecó. La siguiente pregunta dice: ¿pecaron al comer el fruto prohibido? Sí. Y el texto nos recuerda en Génesis 3:6, porque ella tomó del fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió también. Aquí vemos el cuadro tristísimo del primer pecado. Ese pecado no consistió en lo que alguna gente engañosamente trata de mostrar como que tuviera que ver con algún otro tipo de pecado, incluso de una manera perversa. Algunos tratan de identificar esto con algo relacionado con la sexualidad. Pero realmente el texto de Génesis nos está describiendo lo que pasó. No hay más que eso. Y es suficiente. A veces uno pudiera decir: pero pastor, ¿cuál es el problema de un pequeño fruto? Comieron un fruto, ¿qué es lo que hay malo en eso? Yo pienso que tiene más sentido hablar de una cosa perversa, sexualidad o alguna cosa terrible. Puede ser que Dios los haya sacado de su gloria simplemente por haberse comido un fruto. ¿Qué de malo hay? Bueno, te voy a explicar una cosa. En primer lugar, Dios sí los sacó de su gloria por haber comido un fruto. El problema no es el fruto. El problema es que el Dios soberano, que tiene el derecho de imponer cualquier regla y cualquier principio, determinó que el hombre no debía comer ese fruto. Y como Dios lo determinó, se convierte en algo completamente moral, no el fruto en sí mismo, sino el obedecer lo que Dios mandó o no. Y los hombres desobedecieron. Y los hombres comieron del fruto. Y este pecado no es un pequeño pecado. No es una pequeña cosa que no tiene incidencia, no. Este fue un gran pecado en contra y en rebeldía de lo que Dios había establecido. Mira que sigue preguntándonos el catecismo. ¿Hubo en este pecado la pasión de la carne? ¿Sabes? Lo que va a hacer ahora, Bedom, es tomar el texto de Primera de Juan capítulo 2, ¿te acuerdas? Cuando habla de las cosas que hay en el mundo y habla de la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. En la Reina Valera dice la pasión de los ojos, la pasión de la carne y también la vanagloria de la vida. Es lo mismo, está haciendo referencia a lo que Juan hace de manera puro, revela de alguna manera que esos tres elementos que hubieron y estuvieron presentes en la primera tentación y el primer pecado sigue siendo la estrategia de Satanás para tratar con nuestras almas. Nota, hubo en este pecado de Eva y de Adán la pasión de la carne de la que Juan nos advierte. Sí, la hubo. ¿Sabes por qué? Porque dice que ella vio el árbol que era bueno para comer. Lo primero que hizo fue
aplicar sus sentidos. Oye, eso se ve bueno. Oye, comenzó a considerarlo por primera vez. Su pasión, su carne, comenzó a pensarlo desde el sentido, desde la perspectiva de... Ahora, no hay nada de malo en los sentidos. Dios nos dio los sentidos. El problema es que por causa del pecado somos esclavos de nuestros sentidos. No hay nada de malo en admirar la belleza, no hay nada de malo en considerar cosas que son buenas. El problema es que nos hacemos esclavos de esas cosas porque nuestro Dios, cuando vivimos en el pecado, es el vientre. Y eso nos tiene que llevar a pensar que hay algo sumamente grave en ese contexto. Así que en el pecado de Adán y Eva, al principio hubo la pasión de la carne porque comenzó Eva a considerarlo desde la perspectiva de sus sentidos. Pero luego preguntamos, ¿y hubo también la pasión de los ojos? ¿Hubo la pasión de los ojos? Sí, porque el texto dice, y vio ella que era agradable a los ojos. Es muy triste cuando uno va analizando este texto, ver cómo pareciera que Eva y Adán, de alguna manera, después de la orden de Dios, ellos simplemente dejaron de mirar ese árbol y comenzaron a disfrutar de lo que Dios les había dado, hasta que Satanás para y comienza a hacerla reflexionar en su carne y en su pecado. Oye, ¿tú no has visto ese fruto? ¿No lo has considerado? Y ella, cuando escucha las palabras de Satanás, se enfoca en algo que antes no estaba en su mira. Comienza a notar el fruto y dice que vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Pero en tercer lugar podemos preguntar, ¿pero en este pecado hubo también la arrogancia de la vida? La respuesta es sí, porque el texto nos dice que cuando ella vio el árbol, vio que era deseable alcanzar sabiduría. Todo esto se encuentra en Génesis 3:6. Ella vio que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. ¿Sabes? Esto no es algo que puede salir de algo bueno. Esto es algo que tiene que ver con una perversidad que se está levantando. Esto tiene que ver con una rebeldía hacia el Creador. El hecho de que ella haya visto ese árbol como algo deseable para alcanzar sabiduría es porque ella escuchó lo que Satanás le dijo. Con que Dios os ha dicho, Dios sabe que el día que comas lo que va a pasar es que tus ojos serán abiertos y serás como Él. Dios es un egoísta. Lo que Dios realmente no quiere es que tú seas como Él. Él sabe que tú puedes llegar a ser como Él. Por eso te pide que no veas estas cosas. Eva, escuchando la mentira de Satanás, comienza a meditar y a pensar que puede ser cierto. Que detrás de ese árbol no solamente hay una prohibición, sino que hay algo que puede hacerle mejor, que puede darle una sabiduría que hoy no tiene. Y entonces comienza a quitar a Dios de en medio y comienza a poner su propio ego como el centro. Yo puedo ser más sabia, yo puedo ser como Dios. Esa actitud, mis hermanos queridos, es importante hacer esta reflexión. Es la misma actitud que nosotros encontramos en nuestro propio corazón, en nuestra vida todos los días. Por eso el apóstol Juan nos advierte que no seamos amigos del mundo, que rechacemos al mundo, porque las cosas que hay en el mundo pasan. Y estos pecados que hay en el mundo, que tienen que ver con nuestros sentidos o con nuestra carne, tiene que ver con los ojos, tiene que ver con la vanagloria de la vida. Todo esto es algo temporal, es un espejismo, es una mentira. Es la estrategia antigua de Satanás a través de la cual trata de abrir nuestros ojos para contemplar cosas que antes no habíamos contemplado. Pero no porque Dios estuviera escondiendo algo que nos hace bien, sino porque decidimos vivir en base a nuestra pasión, a nuestra arrogancia y decidimos querer ser como Dios. Tengo que decir con muchísima tristeza, cuánta necedad hay en hombres, y a veces hombres muy amados, que simplemente se convierten en gente que niega la existencia de Dios por una sencilla razón. Yo soy Dios. Yo soy el que entiende el mundo.
Yo soy el que entiende bien cómo funciona esto. Yo soy el que determina lo que está bien y lo que está mal. Yo soy lo que determina si algo existe o no existe. Y como yo determino que Dios no existe, entonces se convierte en Dios. Un Dios con minúscula. Un Dios falso. Un Dios que está jugando a pretender algo que realmente no es. Hay tanta necedad en negar la existencia del Dios verdadero, porque al negar su existencia es como que estuvieras cerrando tus ojos. No es que los estás abriendo a la lógica, lo estás cerrando a la irracionalidad. Estás aceptando la mentira de Satanás y estás apropiándote de cosas que no son ciertas, pero que estás dispuesto a buscarlas hasta el final, como Eva y como Adán. El catecismo sigue preguntando, ¿fue este pecado un ejemplo de horrible rebelión contra Dios? Sí, sí lo fue. Dice en Génesis 3:11, ¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Esa fue la pregunta de Dios. Una pregunta que demuestra que lo que el hombre hizo no era simplemente el fruto. El problema no es el fruto. El problema no es el tipo de árbol que están considerando. El problema no es si hay un árbol que pareciera bueno o malo o cualquier cosa que uno pudiera pensar. Pastor, es demasiado grave pensar que un arbolito puede llevar a tan tremenda cosa. No, el problema no es el arbolito. El problema no es el fruto. ¿Sabes cuál es el problema? Dios había dicho que no coman de ese fruto. Dios había dicho que no comieran de ese fruto. Y los hombres deliberadamente decidieron hacer lo que Dios había dicho que no hicieran. ¿Sabes? No importa qué tan grande pareciera el comer de un árbol que Dios había dicho que no, la realidad detrás de eso es una horrenda rebelión contra Dios. Y podríamos decir, eso que sucedió con Adán y Eva es también un ejemplo de una asombrosa necedad en el corazón del hombre. Así como es un ejemplo de una horrible rebelión contra Dios, es también una muestra de la asombrosa necedad que hay en el corazón de los hombres. La respuesta es sí, hay una horrenda necedad. Y eso es lo que sale a la luz. En el Salmo 49:13 dice, este es el camino de los insensatos. Mi hermano, por la experiencia nosotros sabemos cosas muy importantes, como por ejemplo que a veces nos resulta tan difícil aprender de las experiencias que otros han tenido y pareciera que somos tan rebeldes, tan necios, tan cerrados. Nuestro camino es lleno de necedad y locura, que cuando nos pasa es cuando recién decimos, sí, ha sido cierto. No importa cuántas veces se nos advierta, no importa cuántas veces se nos digan cuáles son las consecuencias. Nuestro corazón es tan perverso y el camino por el que caminamos es tan perverso de locuras y de insensatez que preferimos llevarnos por delante todas las consecuencias, pero decir, ahora sí sé que eso no se debe hacer. ¿Sabes? En el primer pecado, Adán y Eva, que no fue un pequeño pecado, fue una rebeldía horrenda. Lo que queda claro es lo que hay en el corazón del hombre. Aunque ellos no tenían pecado hasta ese momento, aún en esa libertad se muestra esta tremenda rebeldía y este deseo de querer buscar la insensatez. Ahora piensa en esto y déjame solo hacer esta reflexión porque es muy importante. Si esa insensatez estuvo y si ese camino fue el que nuestros padres sin pecado decidieron escoger, ahora escúchame bien, ¿qué será de nosotros, miserables pecadores, que nacimos contaminados desde el seno de nuestra madre? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué necedad y qué arrogancia hay cuando alguno de nosotros pudiera decir, pastor, a mí eso no me va a pasar? Pastor, esas cosas no me pasan. Mire cómo yo vivo, mire lo que soy, mire cómo yo camino. Yo tengo dominado este tipo de pecado.
¿Qué palabras necias pueden salir de nuestros labios? Nunca te olvides, los mejores exponentes de la humanidad siguieron un camino de necedad y locura. ¿Qué será de aquellos que nacemos completamente corrompidos en nuestro pecado? No te fíes de tu corazón. No pienses en lo que tú piensas que eres o que tienes. El pensar en este pecado es pensar en nuestro propio corazón. Ahora, eso me lleva a un segundo elemento importantísimo de esta pregunta. Y eso tiene que ver con un instrumento de maldad que fue utilizado en medio de esta tentación. Y la pregunta de este segundo párrafo es esta: ¿cayeron nuestros primeros padres sin un tentador? ¿Ellos simplemente cayeron porque sí o hubo un tentador? ¿Sabes? La respuesta es sí, hubo un tentador. Y dice en Génesis 3:1, porque la serpiente dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho? Lo primero que encontramos en este cuadro horrendo de la caída del hombre es la aparición de la serpiente, la aparición de Satanás, tentando a la mujer, poniendo cuestionamientos en su mente. ¿Con que Dios os ha dicho? Ahora podemos preguntar, ¿era esa serpiente el diablo? Sí. Y por eso en Apocalipsis 22, al hablar de este cuadro del milenio, del reino de Cristo sobre la tierra, en este periodo de conquista, se habla de Satanás que es atado. Pero cuando hablan de esto, la serpiente antigua que Juan está viendo en ese cuadro, la cual es atada por 1000 años, dice, es el diablo y Satanás. Es maravilloso hacer conexiones en Génesis hasta Apocalipsis. Hay líneas que se conectan directo. Aparece ahí la serpiente. Pero la revelación subsiguiente nos dice que esa serpiente es el tentador, es Satanás, y que estuvo ahí para tentar a nuestros primeros padres. Ahora, pero tenemos que hacer esta pregunta. ¿Podía Satanás forzar el consentimiento de ellos? Es decir, lo que ellos hicieron, lo hicieron amarrados por Satanás, obligados por él, en un cohecho. Ellos fueron simplemente obligados a cometer este pecado. La respuesta es no, no. Y nota una cosa importante aquí. Cuando Santiago está exhortando a la iglesia, le dice estas palabras: resistid pues al diablo y huirá de vosotros. El hecho de que el diablo haya aparecido en esta escena del Edén no significaba que los hombres estaban obligados a caer o que el diablo tenía el poder suficiente para atar su consentimiento y simplemente que ellos hagan lo que les obligaba a hacer. No, ellos fueron tentados por un tentador que podía ser resistido, por un tentador que podría haber sido echado del jardín cuando Adán hubiera cumplido de una manera cabal la responsabilidad de guardar ese jardín. Él no lo hizo. El tentador entró y en vez de ser resistido, simplemente se cedió a la tentación. ¿Cuánto podemos aprender de esto al compararlo con Cristo? Aparece el tentador en medio del desierto, nuestro Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Camina en su naturaleza humana en medio de hambre, 40 días en el desierto. Y aparece el tentador tratando de seducirlo de la misma manera que lo hizo al principio. Ajá, ¿con que Dios te ha dicho? No, convierte estas piedras en pan. No, tú adórame y verás cómo yo te entrego todo. ¿Por qué tienes que pasar por ese proceso que Dios ha establecido? No, tú no tienes que hacerlo. No, tírate del templo y entonces los ángeles vendrán a tomarte. El tentador estaba otra vez haciendo su trabajo perverso de tentación, tentando en esa vulnerabilidad humana de nuestro Señor en medio de este tiempo en el desierto. Un verdadero hombre que estaba siendo tentado por un verdadero tentador. Pero nuestro Señor bendito, nuestro Cristo,
Es el ejemplo de que el diablo no puede amarrar nuestro consentimiento, no puede obligarnos a hacer nada. Por eso él lo resistió y le dijo: vete de aquí, porque escrito está, al Señor solamente adorarás. Y Satanás huyó de él. Y luego se nos repiten las mismas palabras. Pedro repite esas palabras, Santiago repite esas palabras. Sí, el tentador es fuerte, sí, el tentador viene a por nuestras almas. El tentador trata de presionarnos, pero hay que recordar esto: no estamos obligados a caer ante su tentación. Cristo resistió y Santiago nos repite: resistid al diablo y huirá de vosotros. Adán y Eva pudieron haberlo resistido, pero decidieron escuchar su tentación. Por eso la pregunta es: a pesar de que él podía ser resistido y a pesar de que él no los podía obligar a hacer lo que les estaba pidiendo, sin embargo, la pregunta en este relato histórico es: ¿pero él prevaleció? ¿Su tentación prevaleció? ¿Su maldad y su inclinación perversa tocando el corazón de ellos y llevándolos a un cuestionamiento prevaleció? Y la respuesta es sí. Porque entonces Eva responde en Génesis 3:13: la serpiente me engañó y yo comí. Satanás tuvo como objetivo la destrucción de nuestros primeros padres. Sí, porque él es el Abadón, como dice Apocalipsis 9:11, lo cual significa el que destruye o el destructor. Mis hermanos, cuando nosotros pensamos en la tentación, inevitablemente tenemos que pensar en el tentador. Y yo quiero recomendarte algo importante. Mucho de el mundo evangélico contemporáneo, que ignora mucho de las Escrituras y que, aunque no podemos cuestionar sus intenciones, sabemos que hay una negligencia en el estudio de la palabra. Muchos de ellos han tomado su lucha contra Satanás como una broma, literalmente, una broma de la cual ellos se pueden burlar. Hombres gritando cosas sin sentido, como que si tuvieran el poder de atar o desatar a Satanás. Hombres hablando cosas insensatas, como que si pudieran golpearlo con sus pies, como que si él fuera alguien que tiene un cuerpo. No, mis hermanos, la Biblia nos llama a no ser ingenuos. La Biblia nos llama a levantar defensa. Solamente alguien arrogante y necio podría ir a la guerra pensando: oh, yo puedo derrotar a mi enemigo, aún sin estar en guardia. La Biblia dice que tenemos que velar y orar. La Biblia dice que tenemos un gran oponente. La Biblia dice que no debemos ignorar sus maquinaciones. Quiero decirte algunas reflexiones importantes antes de ir al último párrafo de esta primera pregunta. ¿Sabes? Todos nuestros pecados no son culpa de Satanás. De hecho, ninguno de nuestros pecados. Y aun cuando él pudiera tentarnos en ciertos momentos, porque él lo hace, él es el tentador, no todas nuestras tentaciones provienen de él. De hecho, la gran mayoría de nuestras tentaciones provienen de nuestro propio corazón. En segundo lugar, aun cuando él es el tentador y él sabe cómo funciona el corazón humano, aún así, ningún pecado en la vida de un creyente es producto de: es que no podía hacer nada más, Satanás me tentó. No, Satanás no puede obligarnos. Por lo tanto, lamentablemente, ojalá pudiéramos echarle la culpa. Pero la verdad es que cada pecado, cada desobediencia, cada rebeldía, no es otra cosa que una decisión voluntaria de hombres y mujeres que decidimos escuchar la mentira del diablo o la mentira de nuestro propio corazón. Adán y Eva no tenían un corazón perverso, por eso la tentación tuvo que venir de afuera. Y esa tentación perversa los llevó a caer en un estado de desgracia tan grande que ahora nuestro enemigo más grande y más peligroso no tiene que ver con un asunto interno,
no tiene que ver con un asunto externo, sino con un asunto interno del corazón. Satanás sigue peleando y nosotros seguimos peleando delante de él porque él sigue siendo el tentador. Pero al mismo tiempo, nuestra tentación fluye de nuestro propio corazón. El siguiente párrafo, último de esta pregunta 18, dice lo siguiente: ¿actuó Satanás de manera sutil en la tentación? Sí. Por eso dice, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Él actuó con sutileza. Pero en medio de esa sutileza, ¿qué fue? ¿Cuál era el contenido de lo que él estaba diciendo? Bueno, él prometió impunidad. Es decir, Dios había advertido que ellos morirían. Dios había dicho, el día que comas ciertamente morirás. Pero lo que él les responde es, no, Dios sabe lo que te está diciendo. Ciertamente no moriréis. Esas son las palabras del tentador. Lo primero que él hace es prometer impunidad. ¡Qué tremenda mentira y engaño! En el corazón que Satanás sigue disparando constantemente. Esto que haces nadie lo sabrá. Esto que haces no tiene una repercusión. Esto que haces realmente no trae un resultado. No pasa nada. Siempre pasa algo cuando desobedecemos a Dios. Siempre hay una consecuencia. La impunidad no es parte de lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho que toda el alma que peque morirá. Dios ha dicho, así como advirtió a Adán y Eva, que ellos iban a morir. Y eso fue exactamente lo que pasó. Pero Él les dijo, ciertamente no moriréis. Pero ¿qué hizo en medio de su astucia? Él prometió una mejora. Él prometió que la condición en la que ellos iban a vivir era una condición mejor a la que habían recibido de parte de Dios originalmente. Ahora, quiero que piense conmigo porque esto es bien profundo. Dios les había prometido una mejora a través de la obediencia. Si tú obedeces, así como fue penado con muerte el hecho de que ellos desobedezcan, el hecho de la obediencia tenía un resultado de una naturaleza, de una condición diferente a la cual ellos habían tenido por creación. Una condición que tenía que ver con no tener una mutabilidad en su voluntad, sino mantenerse firmes, mantenerse en un estado del que no pudieran caer. Ese no era el estado en el que fueron creados, porque fueron creados en un estado mutable. Tenía que ser perfeccionado. Dios promete esa mejora, Dios promete perfeccionar eso, pero a través de la obediencia. Qué interesante que la astucia de Satanás no solamente comprometer impunidad, sino también comprometerles una mejora, pero una mejora sencilla. No, Dios te dice eso. ¿Sabes lo que Dios estaba pidiendo? Lo que Dios le pidió a Adán que hiciera es que cuidara del jardín de tal manera que la tierra pudiera convertirse en el jardín, que los límites de ese jardín se fueran expandiendo a medida que ellos pudieran tener hijos que honraran al Señor, que le buscaran, y entonces se expandería de tal manera que la tierra toda sería la habitación de Dios. La tierra toda sería el jardín del Edén. Ahora escúchame bien. Eso no es algo que iba a pasar de la noche a la mañana. Eso no es algo que Adán podía resolver simplemente diciendo, bueno, lo hago mañana, listo, ¿dónde está mi recompensa? Eso implicaba un esfuerzo, una perseverancia, una fidelidad de muchos años. Pero Dios había prometido que si Él lo hacía, si Él cumplía las demandas de este pacto, Dios bendeciría a ese hombre y a todos los que estaban representados por Él. Implicaba esfuerzo. Pero Satanás da una promesa de mejora muy rápida, completamente contraria, que tiene que ver con desobedecer. Tiene que ver con haz lo que Dios te ha dicho que no hagas y verás
como tus ojos serán abiertos y tú tendrás ahora el discernimiento que no tienes hoy y tú serás como Dios. No nos asombra pensar en esto, porque eso es exactamente lo que Satanás hace y lo que el pecado hace y lo que nuestros corazones hacen. Se nos promete algo que vivimos. Es el ofrecimiento de recompensa falsa. Toma esto y recibirás. Ten aquello y verás. Cuando nosotros decidimos vivir en base a nuestro propio corazón, escuchando nuestro propio corazón, la conclusión a la que terminamos llegando es que nos sentimos vacíos. El mundo obtiene de toda su vida siguiendo lo que sus corazones les piden. No es gloria. No es tranquilidad. No es que bueno, ahora sí conseguí todo lo que... La mayoría de días escuchamos noticias tan tristes de esta humanidad caída. Gente que aparentemente lo tiene todo y se termina quitando la vida, muere en medio de una desesperación. Gente que tiene todo pero no tiene nada. Gente que tiene todo pero que se siente engañada. Porque aunque han dado todo lo que se les ha pedido, vive como quieras, ten una vida sexual inmoral, vive de tal cosa y tal cosa aquella, y hacen todo lo que su cuerpo les pide y todo lo que sus ojos quieren, todo lo que su alma anhela, y nunca reciben lo que se les pide. Nunca reciben lo que se les ha prometido, porque sigue siendo el mismo engaño del principio. Los ojos de Eva fueron abiertos. Oh, sí, fueron abiertos. Fueron abiertos. Pero ¿de qué manera tan despreciable? ¿De qué manera fueron engañados? ¿De qué manera pervirtieron su camino y lo que eran por causa de buscar algo que no fue prometido por Dios, sino por el enemigo de nuestras almas? Los alimentó también con pensamientos elevados sobre ellos mismos. No les comenzó a decir cosas que comenzara a ponerlos a ellos en una posición, qué buenos que somos. Satanás le dijo, debió decir esto, seréis como Dios. Y no hay nada que alimente más el corazón de los hombres que escuchar esas palabras. Con todo el dolor del mundo tengo que decir, gente amada, escucha estas palabras. Seréis como Dios. Seréis como Dios. Y se atreven a negar la existencia de Dios escuchando estas palabras falsas. Algunos no llegan a negar la existencia de Dios de manera filosófica, pero lo hacen a través de sus obras y siguen escuchando la misma mentira. Seréis como Dios. Pero después de tanto pecado, después de tanta reflexión, después de tanto lo que vivimos, simplemente nos damos cuenta que no es verdad. Nunca seremos como Dios. Y aunque precisamente tratar de alcanzar ese lugar, esa es la mentira que está en nuestra mente y la que nuestro propio corazón lo pide. Solamente déjame conectar esto con algunas cosas. Cuando tú tienes mentiras como las que hoy vemos, aberraciones como la ideología de género, ¿en qué consiste la ideología de género? ¿Sabes en qué? En decir, seréis como Dios. Porque si tú tienes el derecho de elegir lo que quieres ser, entonces tú eres tu creador. Pero qué cosa tan absurda y diabólica. Tú ni siquiera escogiste nacer. Tú no escogiste qué color de ojos tendrías. Tú no escogiste en qué tipo de economía nacerías. Tú no escogiste quién serían tus padres. Tú no los escogiste. Y es una tristeza
que eso no sea una evidencia suficiente para recordar que tú y yo no somos Dios. El diablo siempre seguirá poniendo esa duda y ese anhelo necio. Qué necio es nuestro corazón. ¿Quién te dijo que somos nosotros los que elegimos lo que ser respecto a si soy hombre o si soy mujer? ¿Que no te diste cuenta que hay un creador, que Él te creó cuando Él quiso y te hizo como Él quiso y te hizo nacer donde Él quiso? Porque lo único que hay detrás de eso es una frustración absoluta en el alma. Porque nunca podrás serlo. Es mejor aceptar nuestra condición y aprender a disfrutar de una cosa y darnos cuenta de algo. La insatisfacción de querer ser algo que no somos no puede nublar la realidad del gozo que se siente cuando vivimos en plenitud en base a lo que somos. No pases tu vida persiguiendo el viento que no tiene ningún tipo de contenido. Busca al Señor. Pero mis hermanos, si ustedes me están escuchando en esta noche, nuestro corazón es así también. Y aun cuando podemos repetir con nuestros labios que amamos a Dios y que creemos en Él, hay una realidad con respecto a nuestro corazón. Siempre queremos ser nuestro propio Dios. Siempre será una debilidad y por eso siempre tenemos que mortificar nuestra carne. Jugar a ser Dios es una mentira con la que solo nos engañamos a nosotros mismos. Por eso necesitamos reconocer al Creador, abrazarnos de Él y vivir conforme a lo que Él ha establecido para nosotros. Déjame concluir este párrafo y lamentablemente también nuestra clase por el tiempo, estamos ya con el tiempo, pero qué bien nos hace reflexionar en estas cosas. Qué bien nos hace pensar y recordar quiénes somos y quién es nuestro verdadero oponente. No, el verdadero oponente no es el que te hace promesas verdaderas aunque requieran esfuerzo. El verdadero oponente es el que te promete cosas rápidas y nunca cumple lo que te promete. El Dios de los cielos ha prometido y Él cumple lo que ha prometido. El enemigo de nuestras almas promete, ofrece y nunca lo cumple. Pero no solamente los alimentó de pensamientos elevados de sí mismos, no solamente les prometió una mejora, no solamente les prometió que no serían castigados, no vas a morir, no solamente dijo eso, sino que también les sugirió pensamientos duros hacia Dios. Él dijo, Dios sabe eso. Dios sabe eso. ¿Saben? Comenzar a desmentir lo que Dios dijo ya es una afrenta grandísima contra el santo y verdadero y el único que dice las cosas como son. Sin embargo, cuestionar la integridad de su carácter perfecto es el peor atrevimiento que puede hacer el diablo. Dios sabe. Dios sabe. Es decir, Dios no es sincero. Es decir, Dios quiere lo mejor para ti. Es decir, Dios es perverso y cruel. ¿Tú crees que lo que Él te dijo es así? No, lo que Él está haciendo es actuando de una manera para que tú pienses tal cosa, pero realmente esas no son sus motivaciones. Qué perverso es levantar en la mente de los hombres la idea o el pensamiento de que Dios no es real en lo que dice y que lo que está es lleno de su propia jactancia, completamente egoísta y que solo en sí. Esto es lo que también hace nuestro corazón. Todo el tiempo nuestro corazón es lleno de pensamientos incorrectos. Porque lo que tenemos alrededor es un mundo que camina en medio de pensamientos incorrectos. Hombres sin Dios
que tratan de calmar un poco la conciencia de sus almas, echándole la culpa a alguien y diciendo todo lo que sucede es culpa de Dios. Es Él el perverso, es Él tal cosa, por lo tanto ni siquiera existe. Dios tiene muy en cuenta ese criterio tan necio. Pero tenemos que recordar algo. Esa arrogancia que quizás es tuya en esta noche solamente te lleva a una desilusión. Porque tú no puedes poner tu confianza en aquel que es conocido como el padre de la mentira, en vez de poner tu confianza en un Dios que no miente, que no es hombre para mentir y que siempre ha sido fiel. Esto no se trata de razonamiento. Esto no se trata de quién es más lógico que otro. Esto se trata de escoger a quién quieres escuchar. Mucha gente que ha recibido de parte de Dios capacidades para pensar, deciden abrazarse del diablo y morir en sus brazos. No hay esperanza para ellos, a menos que se arrepientan, depongan sus armas, levanten la bandera de la paz y se reconcilien con Dios. El pecado nos separa, el pecado nos condena, el pecado nos hace miserables, el pecado nos da desilusión, el pecado nos hace llegar a la conclusión de que hemos corrido detrás de nada. Y por eso no es raro ver que personas que tienen todo en este mundo llegan a sentir que no tienen nada realmente. No escuches al diablo. No escuches tu corazón. Escucha a aquel que nunca miente. Escucha a aquel que sus palabras son fieles y puras. Escucha a ese Dios de los cielos que hoy sigue hablándonos a través de su palabra y que debemos pelear contra las mentiras del acusador y las mentiras de nuestro propio corazón. Finalmente este párrafo termina diciendo: ¿fue el atacar primero a la mujer un ejemplo de su estrategia? Sí. Primera de Pedro reconoce en el capítulo 3, versículo 7, que la mujer es el vaso más frágil. Ahora, quiero que entendamos bien esto. Eso no significa que la mujer sea débil. No, la mujer tiene mucho poder y muchas cualidades importantes. Y no se trata de eso. De lo que realmente se trata es de una persona que es más vulnerable que el hombre, no por un tema de incapacidad, sino por un tema de cómo fuimos hechos. Los hombres somos más pensantes en el sentido de no utilizar sentimientos, sino tratar las cosas de manera más objetiva. Las mujeres se envuelven mucho más en su corazón. Se pueden complicar mucho más. A veces es cierto que los hombres podemos pecar de ser muy simples, pero lo opuesto también es verdad. Las mujeres pueden pecar demasiado complicadas en cosas. El diablo sabe eso. Pero estas diferencias no son diferencias que son vistas como algo negativo. Son diferencias que Dios las hizo así para que podamos complementarnos. Para que cuando la mujer comienza a tambalear en su seguridad, un hombre firme la sostenga. Y cuando un hombre comienza a endurecerse, una mujer suave lo ponga suave en su corazón. Es mejor dos que uno. Y por eso el diablo sabía que tentándola a ella sola, podía quizás lograr lo que se había propuesto. Y así fue como pasó. Por eso esto tiene que recordarnos la tarea de cumplir nuestros deberes como esposos, amando a nuestras esposas. Nuestras esposas son grandiosas y son una bendición, pero fuimos creados para liderarlas, para cuidarlas, para guiar su corazón.
para enseñarles muchas veces que no escuchen la tentación de sus propios pensamientos. Ellas están seguras cuando están con nosotros y nosotros estamos seguros cuando estamos con ellas. Porque mejores son dos que uno. Por eso la familia tiene que mantenerse unida también. Porque la estrategia del diablo sigue siendo la misma. Cuando se descuida los deberes de una familia sólida, entonces se establece una base para las operaciones perniciosas del diablo. Necesitamos volver a las primeras cosas. Necesitamos recordar quién es nuestro enemigo y necesitamos actuar con sabiduría. Gloria al Señor porque podemos ganar en esto. Y gloria al Señor porque aun cuando es algo terrible, recordar el pecado de los padres Adán y Eva es algo que nos permite reflexionar en nuestra condición, en nuestras necesidades y en nuestro Dios poderosísimo. Quiero animarte a que no dejes de reflexionar conmigo en estas cosas tan importantes. Y quiero animarte a que no dejes de conectarte desde que empezamos para que no te pierdas la transmisión de esta clase. De bendición, de ánimo, de ayuda. No dejes de reflexionar. Necesitamos volver a la palabra y esto es una forma adecuada de hacerlo. Quiero agradecerles a todos por estar conmigo el día de hoy, por escuchar con atención esta clase. Quiero animarles a que la próxima clase se conecten un poco más temprano para que puedan ver desde el principio la clase. Pero el Señor, a que sigamos perseverando, qué bien hace meditar en la palabra de Dios. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Les animo a que no dejen de estar con nosotros en nuestras transmisiones y sobre todo les recomiendo con todo mi corazón acompañarnos en el Día del Señor cuando nos reunimos a adorar su nombre que es bendito por los siglos. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Reciban un abrazo aquí. Que la gracia del Señor